¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de suspensiones o retardos. Aquí en el canal ya hemos hecho vídeos sobre acordes suspendidos. Pero tenemos que entender una cosa, los acordes suspendidos son, digamos, una especie de... como una especie de solidificación de este concepto del retardo, ¿vale? Y para terminar de entenderlo bien, tenemos que pensar también un poquito a través de la historia. Mirad, nuestro oído, la forma en la que nuestro oído entiende las cosas, no tiene mucho que ver hoy día, en 2021, que estamos grabando este vídeo, con cómo era hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años me refiero, pues hace un siglo, hace 2 siglos, hace 3 siglos, hace 4 siglos. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿vale? Sobre todo en lo que respecta a la forma en la que tratamos las tensiones. Tened en cuenta que en el siglo XX, supuestamente, ya entramos en un terreno de música no tonal y empezamos a jugar más con cosas tímbricas y con otro tipo de factores que hasta la fecha habían estado bastante descuidados, pero sin embargo permanece, el lenguaje tonal permanece, el lenguaje tonal, digamos, se amplía, y sucede un poco también en el romántico, ¿no? En el romanticismo ya encontramos que, bueno, que la forma en la que nos estamos moviendo dentro de ese espacio tonal varía mucho con respecto al periodo clásico. Y lo que sucede en el periodo clásico también es distinto a lo que sucede en el periodo barroco, ¿no? Y si nos vamos antes, pues estábamos también funcionando de una manera modal y de una forma muy distinta a cómo funciona todo antes de que se establezca esta cosa de mayor y menor y toda esta historia, ¿no? Vale, entonces no hace falta que miremos en profundidad toda la historia de la música para entender esto, por supuesto, pero sí que es interesante que entendamos cuál es el concepto que hay detrás de los retardos. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros podemos aprender a tocar acordes suspendidos, ¿vale? Pero a estar tocándolos como acordes y no entender qué es lo que está pasando realmente con las voces. Así que me voy a poner los cascos. Vamos a encender aquí nuestro amiguito. Vale, perfecto. Pues vamos al lío entonces. Mirad, normalmente llamamos acorde suspendido a ese tipo de sonido. Esto que viene ahora también sería un acorde suspendido. ¿Vale? Vale. Le ponemos dos nombres distintos. Esto sería un acorde sus 4 y esto genera un poco de lío. Esto es una cosa que hablo mucho con Sergio, ¿no? Con Sergio Lasuen. Él me dice que, claro, y es verdad, tiene razón. En inglés, suspension, nosotros digamos que lo traducimos como literal, o no lo traducimos directamente, decimos suspension, suspensión, y a tomar por saco. Pero es que suspension en realidad es retardo. Entonces tenemos el sus 4, o sea, el sus 4, y tenemos el sus 2, o sea, el sus 2, ¿vale? Importante aquí hacer un pequeño matiz. No es lo mismo un sus 2 que un ad 2. Son cosas distintas, ¿vale? Sus 4 es cuando la cuarta, la veis aquí, está aquí abajo, la cuarta está tomando el lugar de la tercera. Es decir, fijaos, estoy en fa y ahora vengo a do, ¿vale? Y ahora estoy en fa, mantengo el fa, lo veis aquí, y ahora... Y la sensación nuestra es que esto quiere resolver, porque este fa quiere venir a mí. El efecto de la suspensión es ese, es decir, que yo estoy en un acorde y ahora cuando voy al siguiente, en vez de ir directo, ahora voy aquí y ahora es cuando... Este es el efecto, ¿vale? Vale. Pero este efecto realmente es el efecto de la resolución. Es decir, el acorde está suspendido, sus 4 y su forma normal. Lo que está sucediendo en un sus 4 es que la cuarta está tomando el lugar de la tercera. Por lo tanto, la tercera se está retardando, es decir, está retardando su aparición. Normalmente aparecería aquí, pero se retarda. Y la cuarta toma su lugar mientras ella llega. Y cuando ella llega ya,
ocupa su sitio. Esto es muy útil, por ejemplo, fijaos que haces, se coloca la cuarta, vuelve hasta la tercera, se coloca la novena, que la novena y la 2 es lo mismo. Acordaos que 2 es 9, 4 es 11 y 6 es 13. ¿Vale? Es importante que lo tengáis claro. Lo mismo que 4 aumentado es lo mismo que 11 aumentado. Es decir, hay una equivalencia entre lo que sería 2, 4 y 6 y lo que sería 9, 11 y 13, con todas sus variantes, ¿vale? Esto es un detalle, pero bueno, es bueno que lo sepáis. ¿Qué es lo que pasa con las suspensiones? Porque nosotros hoy, 2021, muchas veces, no todos, no todo el mundo, por suerte, pero muchas veces lo aprendemos como acordes y ya está. Y no aprendemos el concepto melódico que hay detrás de la suspensión. Y el concepto es muy, muy interesante, porque podemos hacer cosas como... Es decir, aquí tengo suspensión que resuelve, suspensión que resuelve, suspensión que resuelve, suspensión que resuelve, y aún podría, suspensión que resuelve, irme a mi objetivo, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que si pensamos estructuralmente y no oímos la suspensión, podemos hacernos un poco del lío. ¿Por qué? Porque por esto siempre os recomiendo que escuchéis, no solo que miréis, que escuchéis, no solo que leáis, si leéis música, y no solo que miréis, por ejemplo, aquí en este tecladito lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos qué fácil es que si yo toco esto, penséis, ah, mira, es un mi bemol con bajo de si bemol. Es fácil pensarlo, ¿no? O si hago esto, cuando he hecho esto, un fa con bajo de do. ¿Veis? Tengo fa, tengo la y tengo do. Son las notas, ¿no?, que conforman. Entonces es un fa en segunda inversión, ¿verdad? Ya, pero en el momento que hago, te das cuenta que no es un fa en segunda inversión, que es un do con una doble suspensión. ¿Por qué una doble suspensión? Porque este cuarto quiere venir al tercero, digamos que está sustituyendo al tercero, es decir, es un retardo, este cuarto está retardando la aparición de la tercera, pero es que este sexto está retardando la aparición de la quinta. Entonces, 4, 6 que están retardando 3 y 5. ¿Por qué? Porque 6 viene a 5 y 4 viene a 3. Esto está explicado tanto en la Masterclass de Armonía Moderna como en la Masterclass de Desarrollo Melódico. Pero aquí sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización. Mirad, la música en las épocas ha ido cambiando, como os he dicho al principio. Entonces, hubo una época en la que tenéis que entender que si tú estabas en una estructura mayor, que todavía no estábamos pensando en que un acorde representaba a un modo que salía de una escala fuente y todo esto, ¿vale? Esto, por ejemplo, en el jazz es como el pan nuestro de cada día, pero en aquel entonces no existía todavía este concepto, ¿vale? Entonces la idea era la siguiente. Si yo tengo esto, al principio jugábamos con las notas del acorde, ¿vale? Vale. Si yo introducía, imaginaos, esto ya es súper avanzado, o sea, tecnología de última generación. Si yo introducía una novena, fíjate tú, una novena, que aquello era como, ostras, qué innovador, ¿no? Bueno, pues si introducías una novena, esta novena tenía que resolverse por huevos. O sea, las novenas se tenían que resolver. ¿Y dónde se resolvía? Se resolvía a la fundamental. ¿Pero por qué se resolvía a la fundamental? Porque supuestamente la novena era una especie de retardo de la fundamental. Es decir, que yo en mi composición original tenía esto. Vamos a imaginar que mi composición original era así.
Y para hacerlo un poquito más interesante hacía retardo, retardo y retardo. Es decir, retardo, objetivo, retardo, objetivo, retardo, objetivo. Después esto deja de ser así históricamente. Es decir, llega un momento en el cual, por ejemplo, nosotros en jazz tranquilamente tenemos tensiones que no tenemos por qué resolver. Quiero decir, tú puedes coger y tocar este tipo de estructuras o cosas como... y no necesitas resolverlas. Es decir, no necesitas que cada cosa vaya a su sitio. No necesitas que cada cosa venga a su digamos, objetivo, porque no lo estás viendo como un retardo, no lo estás viendo como algo que está sustituyendo momentáneamente a otra cosa. Para ti ya, en tu lenguaje, es algo súper normal. Pero tenéis que entender que hubo una época en la que no. De hecho, si nos vamos más atrás, fijaos dónde llega la cosa. Hay una época en la que, si yo os toco esto, yo os pregunto, gente, ¿esto qué es? Lo vais a mirar, vais a decir, a ver, tengo un do, tengo un mi, tengo un la. Tony, eso es un la menor en primera inversión, ¿verdad? Tengo la menor y ahora, si lo invierto, lo tengo así, ¿no? Es la figura que teníamos, ¿vale? La menor en primera inversión. Bueno, pues tenéis que entender que hubo una época en la que esto no era un la menor en primera inversión. Esto era un do mayor y la sexta estaba sustituyendo a la quinta. Entonces la estaba sustituyendo y lo que estaba haciendo era retardar su aparición. Por lo tanto, era una suspensión. Aquí tenemos esto que está retardándome la aparición de esto. Pero ojo, porque eso aparecía. Es decir, esto aparecía momentáneamente, pero se resolvía. No cogía, estaba aquí y de repente me iba a otro sitio. ¿Vale? No. Esto lo resolvía y luego ya me movía donde quisieses que me moviese. ¿Vale? Pero tenía que aparecer. Vale, esto es muy, muy importante que lo entendáis, porque aunque el canal no es el sitio para explicar estas cosas, ¿vale? Esto es una explicación bastante más larga, pero sí que me gusta que entendáis que algunas de las cosas que vosotros hoy por hoy las dais como por hechas y las veis como súper claras, y sí, claro, esto está clarísimo, tenéis que entender que hubo una época en la que no era así. Y si de verdad os interesa la armonía, sabéis que tengo los cursos de armonía, de voicing y todo esto, pero bueno, si os interesa de verdad la armonía, no tenéis que estudiar, evidentemente no tenéis que estudiar solo los acordes, tenéis que estudiar armonía, son dos cosas distintas, aunque estén muy relacionadas, pero tenéis que entender muy bien el proceso de escucha, la forma en la que escuchamos las cosas, súper importante, porque sin el proceso de escucha no entendemos la armonía. Por eso a veces cuando veo análisis que se intentan basar en qué es lo que hay, en las notas que hay y encuadrarlas en esquemas y demás, esto no es un análisis. El análisis tiene que pasar por cómo se escuchan las cosas. Y a veces cuando analizamos cosas del pasado, tenemos que pensar en cómo se escuchaban las cosas. No cómo se escuchan, sino cómo se escuchaban en aquel entonces, ¿vale? Porque hay determinadas cosas que en Bach ya aparecen y nosotros la vemos y estructuralmente decimos, ah, mira, eso es un dominante secundario. Sí, pero la forma en la que se pensaba en aquel entonces no era tanto un dominante secundario, sino que era un movimiento de las voces. Era cómo se estaban moviendo las voces. Es decir, tenía más peso cómo se estaban moviendo las voces que el ponerle un nombre a ese acorde y ver qué modo tenía y ver cuál era su escala fuente. Que esto es algo que hoy día es como súper normal, ¿vale? Esto pasa también con con el romanticismo pasa, que a veces intentamos leer sus obras desde una perspectiva de análisis schenkeriano, tonal y todo esto,
Y no nos funciona tan bien como si, por ejemplo, en lugar de pensar en base a un centro tonal, empezamos a pensar pues aplicando teoría transformacional, en la cual solamente estamos teniendo en cuenta la relación que existe entre las voces de un acorde y las voces del siguiente y cómo se transforman. Es decir, que en este tipo de análisis no se considera que estoy en primer grado y que ahora estoy en cuarto grado, sino que lo que están pensando es que parto de esta estructura y que ahora esta voz sube medio tono arriba y que esta voz sube un tono entero arriba. Eso es lo que les importa, ¿vale? Pero bueno, esto es otra cosa, es de análisis y ya está, solo para comentároslo. Vale, ¿qué sucede aparte de la suspensión? Bueno, pues una cosa muy chula que se llama la doble suspensión, ¿no? Lo que sería el doble retardo. Estoy utilizando suspensión y retardo de forma arbitraria, una vez uso suspensión, otra vez retardo, para que entendáis un poco que es lo mismo, ¿vale? Para el uso que le damos nosotros, estamos llamando suspended chords o sus chords a acordes que realmente decimos un acorde suspendido, ¿no? Pues es el acorde suspendido es el acorde que tiene un retardo, ¿vale? Por eso es importante que lo entendáis, ¿vale? Bien, la doble suspensión. ¿Y qué es la doble suspensión? Pues mirad, muy fácil, vamos a jugar un juego. Yo toco esto, ¿vale? ¿Esto qué es? Un acorde, posición fundamental, ton y do mayor, ok. ¿Y esto qué es? Dices, eso es un acorde en primera inversión, tíos, do mayor en primera inversión, cool. ¿Y esto? Dices, esto es do mayor en segunda inversión. Y ahí estamos pensando desde la estructura del acorde en el que estamos, es decir, no estamos escuchando, estamos viendo lo que hay. Esto es do. Esto es do con bajo de mi, primera inversión. Esto es do con bajo de sol, segunda inversión. Vale. Si yo os digo que esto no es do, imaginad que no es un do, que es un sol con una doble suspensión. Dices, ¿qué va, Tony, tío? Estás tarao. No, pero piénsalo bien. Dices, hostia, y ojo, no se trata de lo que vemos, se trata de lo que oímos. Ahora que lo has oído, te lo vuelvo a tocar. ¿Te has fijado cómo ahora cuando escuchas estás esperando que estas voces bajen? ¿Por qué? Porque tu oído lo ha aprendido. Lo ha escuchado, se ha colocado en ese contexto y entonces ahora lo entiende así. Por eso tenéis que entender que nosotros, si estamos usando inversiones, si usamos muchas inversiones, es muy fácil que cuando tocamos esto, oigamos una inversión simplemente. Pero tenéis que entender que hay muchas épocas en las que esto aparece y cuando aparece es una doble suspensión. Por eso es tan importante el proceso de escucha en la armonía. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a Bach o cuando escuchamos música más antigua que la era en la que nosotros vivimos, hay ciertos movimientos que aparecen, pero que nosotros los tenemos también y los interpretamos de otra forma distinta. Nuestro oído lo interpreta de otra forma distinta. Entonces, al interpretarlo de otra forma distinta, no lo escuchamos. Es decir, no lo escuchamos como está pensado. Tenemos que dar un pasito hacia atrás, olvidarnos de lo que sabemos y escuchar cómo está funcionando ese recurso dentro de ese contexto, ¿vale? Entonces, la doble suspensión de pronto es interesante y además me permite establecer un juego que me deja entrar a tonalidad extendida sin que sea traumático y sin que el oído proteste mucho, porque si yo estoy haciendo esto y ahora repito una suspensión aquí y ahora repito otra suspensión aquí y ahora repito otra suspensión aquí y el oído lo acepta, ¿no? Dice, ah, vale, sí, estoy en do, muy bien, no pasa nada, todo ok, todo perfecto. Esto ya lo hacían los Beatles, en los 70, en el rock de los 70 tenéis muchas movidas de estas. Por ejemplo, Elton John. Elton John es un maestro de este tipo de cosas, de hacer este tipo de juegos, ¿no? Donde nosotros a lo mejor escuchamos...
¿vale? Y podemos verlo como nosotros lo interpretamos, es, vale, sí, una nota pedal y distintos acordes sobre ella, ¿no? Tengo el primer grado y aquí lo vemos como que estoy colocando el cuarto grado. Lo vemos así, ¿no? Míralo, mi bemol tiene esta inversión, bueno, sí, un cuarto grado. Ya, pero si te fijas y te paras a pensarlo, dices, hostia, un momento. ¿Es un cuarto grado o es el primer grado con una doble suspensión? Aquí está la cuarta que viene a la tercera y aquí está la sexta que viene a la quinta, ¿vale? Entonces, no es que haya una cosa correcta o incorrecta, simplemente es que tenéis que entender que se puede escuchar de las dos formas, ¿vale? Si os acostumbráis a escuchar suspensiones, pasan cosas muy interesantes. Lo mismo que si os acostumbráis a notar leading tones, no solamente el leading tone que tenéis en la tonalidad en la que estáis, que sería séptimo que da el primero, sino más leading tones. Vuestro oído se acostumbra a escuchar eso, surgen más oportunidades melódicas, ¿vale? Esto, si por ejemplo los que hacéis el curso de armonía moderna mío, ¿vale? Veis un montón de opciones, estáis trabajando con el mayor, con el menor armónico, con el menor melódico, estáis trabajando con escalas de bebop, estáis trabajando con modelo octatónico de escala disminuida, estáis trabajando con... es decir, y modulaciones y todo esto, pero lo importante no es solo que lo aprendáis y lo veáis y lo aprendáis, sino que lo escuchéis, que lo interioricéis. ¿Por qué? Porque ahora estáis componiendo y decís, y ahora aquí vienes y volvéis al rollo, ¿no? Y ahí os podéis hacer vuestra cancioncita, ¿no? Con esta historia. Pero porque estáis escuchando suspensiones, pero si no lo escuchásemos como suspensiones, nos daríamos cuenta de que aquí diríamos, hostia, un mi bemol con bajo de si bemol, que luego va a un si bemol, y ahora aquí un re bemol con bajo de la bemol, que luego va a la bemol, y un sol con bajo bueno, realmente un do con bajo de sol, que realmente es un sol con una doble suspensión, eso ya lo sabemos porque lo hemos hablado, ¿vale? Pero veríamos todo lo que pasa, pero cuando intentásemos entender qué coño está pasando realmente, no entenderíamos. Es decir, podríamos describir qué es lo que pasa, pero no podríamos decir qué es lo que está pasando. Mientras tanto, de esta forma sí que lo vemos mucho más claro, ¿vale? Se pueden hacer muchísimas más cosas y esto aparece ampliado en contextos un poco más raros, ¿vale? Un poco más jazzísticos. Cuando yo estoy, por ejemplo, en un acorde disminuido, yo puedo utilizar tensiones dentro del acorde disminuido, ¿vale? Entonces, cuando tengo sus tensiones, resuelven, fijaos que resuelven como si fuese normal, es decir, por un tono. Esto viene aquí, esto viene aquí, esto viene aquí, y esto puede venir aquí o ascender, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo las tensiones, yo puedo coger relajación, tensión, y ahora fijaos que las tensiones le están haciendo del leading tone a la estructura que tengo. Es decir, son ascendentes, y eso me lleva al siguiente punto. El sus 2, en vez del sus 4, el sus 2. Normalmente la gente lo hace de forma indistinta y no hay nada malo en ello. Hago sus 4, normal, sus 2 y normal, ¿vale? Pero donde el sus 2 es realmente interesante es si, por ejemplo, yo me vengo al sexto grado y hago sus 2 y ahora acorde menor. Sus 2. ¿Por qué es más interesante el sus 2 que el sus 4 aquí? Mirad, porque el sus 2 está a medio tono de la tercera, ¿vale? Es decir, la novena, que sería la 2, la novena está a medio tono de la tercera. Entonces, de forma ascendente, resuelve hacia ella. Porque como está a medio tono, le está haciendo de sensible, ¿vale? Le hace de sensible. Entonces,
Sin embargo, si hago sus 4, también desciende. Pero realmente este sus 4, lo que querría hacer sería esto. Lo que pasa que yo lo adapto. Pero esta es la que tiene una resolución un poco más pura, digamos, de alguna forma. Entonces, a ver, lo podéis usar todo, no hay problema, pero sí que quedaos en la cabeza de, vale, cuando estoy en un acorde menor, dentro de que la novena tiene una atracción muy fuerte hacia su fundamental, ¿vale? Es decir, si hago esto, yo puedo poner aquí la novena y hacerla resolver hacia abajo, ¿vale? Vamos a decir... ¿vale? Novena quiere bajar, ¿vale? Pero la novena también quiere ascender. Entonces tengo que saber jugar con eso cuando la tercera está a medio tono de distancia, ¿vale? A medio tono de distancia. Cuando lo hago en un mayor, lo puedo resolver hacia abajo. Eso como cosa principal, pero también como cosa secundaria lo puedo hacer ascender. Y ahí es donde surge el sus 2, ¿no? Ahora sus 4. Pero podemos hacer muchas cosas con esto y además jugando con dobles suspensiones hay muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, de pronto este fa deja de ser un fa en segunda inversión y se convierte en un do realmente con un doble retardo. Y puedo jugar a muchas cosas con esto. Luego funciona también cuando, imaginad, estoy aquí y ahora me voy al cuarto grado y ahora dejo el acorde y solo moviendo el bajo, fijaos lo que pasa. ¿Oíd las suspensiones? Y ahora esto, cuarto. Y ahora sin mover esta estructura, fijaos. ¿Oíd las suspensiones? Todas estas notas quieren bajar. ¿Por qué? Porque esta quiere bajar hacia aquí, esta quiere bajar hacia aquí y esta quiere bajar hacia aquí. Entonces yo puedo hacer... Y ahora ya la resolvemos, ¿no? Vale, esta tendencia a resolver, esto nos lo pide mucho el oído. Nos ayuda a satisfacer lo que el oyente pide, pero no siempre lo vamos a satisfacer, ¿vale? Os recomiendo que escuchéis un tema de Herbie Hancock que se llama Maiden Voyage, sería Maiden Voyage, se escribe, y es todo acordes suspendidos que no resuelven, están ahí suspendidos, están como flotando, y la sensación que da el tema es muy interesante. En contextos modales también pasa, sobre todo se mezcla, ¿no? En el Showat. Este tipo de... Esto tiene más tensión. ¿Por qué? Porque tienes esta nota que quiere bajar aquí, ¿vale? Esta nota que quiere bajar aquí y esta nota que quiere bajar aquí. Entonces tú lo que haces es que me presentas las tensiones y ahora cuando bajas... Y sobre todo, fijaos, arriba del todo, esto es como una doble suspensión. Entonces se nota esta... ¿Vale? El juego con las suspensiones es muy importante, con los retardos, básicamente, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer? Vale, pues no tenéis que hacer un tema donde aparezcan acordes suspendidos, simplemente, sino que tenéis que hacer un tema donde los retardos formen parte estructural de la melodía. Va a aparecer también en la armonía, evidentemente, porque si estáis tocando un acorde mayor y estáis haciendo sonar el retardo, suena mal, tenéis que apoyarlo, ¿vale? Pero tiene que ser algo estructural, no tiene que ser algo anecdótico, no tiene que ser simplemente que aparecen acordes suspendidos y ya está. ¿Que aparecen acordes suspendidos? Sí, van a aparecer. Si hacéis juegos de este tipo, pues guay, perfecto, no hay ningún problema. Pero tiene que pasar también melódicamente, es decir, melódicamente tenéis que usar los retardos. Quiero que haya un uso
muy notable de los retardos. Quiero que vuestro tema tenga retardos. ¿Por qué lo estás diciendo tanto, Tony? Nos vas a volver locos. Lo digo mucho porque luego en los directos a veces, pues, la gente no ha tenido claro el ejercicio o lo que sea, ¿no? Entonces, construid una melodía que tenga retardos. La manera más sencilla es que si la construyo de una manera directa, pues va a funcionar muy bien, pero si no, pues simplemente si yo estoy pensando, pues me acuerdo de que antes de esto pongo el retardo. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Meto este retardo antes de que aparezca la fundamental, ¿vale? Intentar hacerlo de una forma melódica, de una forma que sea lógica, que no suene mecánica, que no sea hacer por hacer. ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, pues tenéis el tema de la direccionalidad melódica, el tema de las cadencias melódicas, el tema del proceso cadencial que apoya el proceso cadencial melódico. De todo esto no solo lo hemos hablado, sino que además hemos hecho ejercicios con ello. Entonces, en principio deberíais de poderlo hacer, ¿vale? Así que una composición, muchos retardos, que se note que forma parte esencial. Igual que cuando hicimos el trabajo con estructuras, era que la estructura formaba parte fundamental de la composición, ¿vale? Pues aquí quiero que los retardos sean un elemento compositivo de primer orden, o sea, un elemento compositivo súper importante en el ejercicio, ¿vale? Así que eso es lo que quiero que hagáis. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete. Si te interesan los cursos, tienes el de armonía, tienes el de voicings y el de desarrollo melódico en teoriamusical.es. Y recuerda, tienes hasta el sábado que viene a las 2 de la tarde para enviar los temas a tony@teoriamusical.es, ¿vale? Y después el sábado a las 4 de la tarde haremos el directo y escucharemos lo que hayas hecho. Así que hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.